Buenas tardes a todas, a todos. Quiero ofrecerles una disculpa porque traigo deshecha la garganta por razones ajenas a mi voluntad. Darle la bienvenida al doctor Antonio J. Hernández y agradecerle muchísimo su presencia y su solidaria respuesta para estar con nosotros. Agradecerle a la maestra Manuela Borsiaquielo, como siempre, por su organización y por hacer posible este evento, darles la bienvenida al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Esta es nuestra última sesión de este semestre. Estamos muy contentes de poder cerrar con llave de oro. Una vez más, mil gracias, Antonio. Antonio es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Es maestro en Ciencias Políticas por el Colegio de México, Colmex. Es licenciado en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Sus ámbitos de interés y especialización son la metodología de las ciencias histórico-sociales y la teoría política. Ha participado en proyectos de investigación en España, Argentina y México. He impartido cursos de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía. Manuel Castillo Negrete, ya me encontré. Perteneciente al Instituto Nacional de Antropología e Historia, donde actualmente es profesor de acervos documentales. Asimismo, ha impartido cursos en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, San Lorenzo, Tezonco, y en el Instituto de Investigaciones Dr. Luis Mora, faltaba Luis, y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Desde el 2016 colabora en el proyecto Conservación y Memoria del Instituto Nacional de Antropología e Historia, investiga sobre historia, conservación documental y archivos políticos en México. Recibió el conocimiento como perfil deseable dentro del programa para el desarrollo docente para el tipo superior PRODEP de la Secretaría de Educación Pública en 2016. Es candidato investigador nacional dentro del Sistema Nacional de Investigadores del SNI para el periodo 2018-2020 y está con nosotros precisamente para hablarnos de este trabajo pues, extraordinario, indispensable y además muy lindo que tiene que ver con el tema de los archivos históricos y sobre todo también con el tema de los derechos humanos. Entonces, pues muchísimas gracias, Antonio, por estar con nosotros. Y pues ya no hablo más porque además ya estoy diciendo tonterías con todo el cerebro saltado. Así que muchas gracias, bienvenido y te dejo la palabra. Emanuela, no sé si quieres decir algo antes de empezar. Ok, agradezco a todos por estar aquí. Estoy contenta que cerramos ese ciclo de este año tan difícil con broche de oro. Y dejo la palabra a Antonio. Gracias. Seguro. Bueno, pues muy buenas tardes. Muchísimas gracias y también por la paciencia. Pasé unos minutos de susto o espanto con la conexión, pero parece que está todo bien. Voy a empezar entonces con la presentación. Digamos, el tema, como vieron en el título y ahora Lucía también enfatizó, parte de una idea que es la idea de prácticas de archivación, ¿sí? No es casual o accidental el cambio de término, ¿sí? entre de la palabra archivo a la palabra prácticas de archivación, o a la expresión, mejor dicho, prácticas de archivación. Entonces, voy a hacer algún comentario sobre ese cambio, qué implicaciones tiene, y posteriormente lo que hice para compartir con ustedes el día de hoy fue una selección de algunos materiales. Por supuesto, son muy amplios. Podríamos detenernos muchísimo más tiempo en estos asuntos, pero hice una selección sobre todo de imágenes, ¿de acuerdo? Entonces voy a presentar 3 conjuntos de imágenes, haré algún comentario relacionado con el tema y, bueno, posteriormente, pues, si ustedes tuvieran interés o alguna duda o algún comentario, pues, por supuesto, estaré encantado de escucharlas y escucharlos. Bien, este es
un poema que me gustaría leer y que creo que solo voy a comentar después hasta el final, ¿sí? Es un poema de un poeta polaco, digamos, uno de los grandes poetas durante la Segunda Guerra Mundial, que se llama Itzhak Katzenelson, que estuvo recluido en el gueto de Varsovia y, digamos, escribió un hermoso y muy conmovedor poema extenso del cual yo extraje esta cita. Dice Katzenelson: escuchaba día y noche, de noche veía llamaradas. El gueto ardían sus muros y sus últimos judíos, el fuego se imponía, el cielo estaba iluminado, y si es que habita alguno allí, habrá sido testigo del final. Quedémonos con esta última expresión, ¿sí? La de testigos del final, porque voy a intentar recuperarla a lo largo de mi exposición. Digamos, normalmente cuando hablamos de archivos, tenemos una concepción, si ustedes quieren, tradicional, y no digo tradicional en términos despectivos, que concibe el archivo como un medio, sobre todo los archivos históricos, como un medio para el conocimiento del pasado, ¿sí? Es decir, en los archivos están recluidos un conjunto de documentos de distinta índole, a través de los cuales, sobre todo con el trabajo de los historiadores, pero quizás también otras personas, digamos, esos documentos nos permitirían conocer el pasado. Y, digamos, una de las ideas que propongo para esta conversación es que, digamos, el archivo no es solo un medio, sino que también es un problema, ¿sí? Es un problema en sí mismo, por decirlo así, que merece atención y sobre el cual podemos reflexionar. Hay una idea que propone una importante antropóloga alemana que se llama Aleida Assmann, que ha estudiado mucho sobre memoria cultural, memoria colectiva, que dice que los archivos, si nosotros los concebimos en el marco de esa dicotomía, ¿verdad?, entre la memoria y el olvido, los archivos están como una especie de estatuto intermedio o un interregno, ¿sí?, entre el olvido y la memoria. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que, digamos, lo que está en el archivo es algo que no está del todo olvidado, pero tampoco, digamos, forma parte de la memoria viva o de la memoria activa. Digamos, quizás la palabra clave que permite, digamos, comprender este estatuto intermedio del archivo es la palabra latencia, ¿sí? O sea, el archivo existe como bajo la forma de la latencia. A veces puede activarse, otras veces puede, pues, permanecer ahí, yacer tal y como está. Otra idea que quizás también es importante y que ya me permite entrar en el tema de las prácticas de archivación es la idea de que el archivo, sin dejar de ser un conjunto documental, también puede ser visto a través de las prácticas que lo constituyen, ¿sí? Es decir, ver el archivo como el resultado de un proceso de construcción social, cultural, histórico, etcétera. Digamos, eso no significa negar el carácter documental de los contenidos del archivo, sino modificar un poco el foco, el punto de atención. Y sobre todo, nos permite plantear una pregunta que a mi juicio es muy relevante para el tema de los derechos humanos, que es la pregunta por cuál es el deseo o la necesidad de archivo que subyace en aquellos grupos o en aquellos individuos que de una u otra manera hacen archivo, constituyen archivo o archivan, ¿sí? Esa es un poco la idea. Normalmente en estos proyectos, digamos, en los que trabajamos en la Escuela de Conservación con algunos otros colegas, nos interesa mucho comprender los motivos por los cuales los individuos y los grupos hacen archivo. Y a eso es a lo que solemos llamar, pues, prácticas de archivación. No me voy a detener mucho en una especie de tipología o clasificación de las prácticas de archivación para no extenderme mucho en el tiempo, pero bueno, aquí les pongo algunas ideas.
son prácticas de registro, ¿sí? Como cuando, digamos, alguien, digamos, crea un documento donde no estaba. Piensen ustedes, por ejemplo, en el registro o la grabación de una entrevista, ¿sí? De un testimonio oral. También son prácticas de archivo, el acopio, el acopiar, ¿sí? Es decir, recopilar o recoger documentos que ya existen, hermerográficos y de otro tipo, y pasarlos o incorporarlos al archivo. Y por supuesto las prácticas de organización y descripción de los conjuntos documentales. En los ejemplos que seleccioné hoy, digamos, voy a concentrarme solo en la primera palabra, ¿sí? En las prácticas de registro, un poco para ilustrar un poco de qué se trata. Finalmente, creo que la pregunta por las prácticas de archivación nos permite, digamos, saliendo del esquema de una archivística entendida en términos profesionales, la pregunta de quiénes son los archiveros, ¿sí? ¿Quiénes son esos sujetos que archivan, que hacen archivo? Y aquí, digamos, pensando en la historia de los derechos humanos en América Latina, digamos, me planteo la idea, que recuperaré hacia el final, de que quizás estos archiveros se parecen, en algunos aspectos al menos, a esos testigos del final de los que hablaba el poeta Katzenelson. Los testigos del final son personas o grupos que están en una circunstancia en la que su vida, no solo sus derechos, sino también su propia vida, está bajo amenaza. Hay un contexto, una situación donde de violencia, de destrucción, y de alguna manera estos archiveros, digamos, se ponen en marcha conjuntos de prácticas que testifican o atestiguan sobre esa situación. Digamos, esa es un poco la idea o la pregunta que les planteo para la exposición. Bien, como les decía al principio, hice una selección solo de documentos visuales, ¿sí? De imágenes, y entonces pues les quería también, digamos, compartir la siguiente reflexión de Gottfried Boehm, un filósofo de la imagen, que dice lo siguiente: el poder de las imágenes sobre el cuerpo, el alma y el espíritu parece indiscutible. Ahora bien, ¿de dónde proviene ese poder? Una respuesta elemental lo reduciría al sustrato material, ¿sí? la materialidad de la imagen. Sin embargo, las imágenes no pueden ser reducidas a algo material. Sobre la superficie, en la suciedad del color, en la piedra, sobre la madera o el lienzo, sobre un soporte fotosensible o sobre pantallas digitales, siempre se muestra algo distinto. Una vista, una forma, un sentido, una imagen en suma. Su estatus es tan singular como enigmático, ya que es al mismo tiempo una cosa y una no cosa. Se encuentra entre la pura realidad fáctica y los sueños vaporosos. Es la paradoja de una irrealidad real. De aquí subrayo solo dos palabras, ¿sí? La palabra enigmático, ¿sí? Digamos, el enigma de las imágenes, y por otro lado este doble carácter de, por un lado, real en el sentido de material, y por otro lado, irreal en el sentido de que hay algo vaporoso, digamos, relativo a la significación, que es lo que propiamente constituye la imagen. Bien, pues voy a comenzar con la presentación de la selección de imágenes. Bien, espero que se vea bien. Hice un PowerPoint muy sencillo con fondo blanco para que se pudiera ver mejor. Esta imagen y las dos siguientes que voy a presentar son de una artista y pintora, digamos, paraguaya, muy conocida, que se llama Olga Blinder, ¿sí? Hice una selección de tres imágenes que ella realizó. La primera es esta, que se titula Miedo, de 1959. Todas están extraídas de un texto que se llama Los archivos del terror, los papeles que resignificaron la memoria del estronismo, que fue editado en el año 2008.
Olga Blinder, en esta imagen, trabaja con la técnica de la silografía, y también en las otras dos que voy a presentar. Son 3 silografías, digamos, que según el crítico y también artista Osvaldo Salerno, constituyen una manera de elaborar, y estoy citándolo a él, una memoria doliente, ¿sí?, de lo que significó pues, la dictadura de Alfredo Stroessner, la larga dictadura de Stroessner en Paraguay. Sobre la silografía, digamos, como técnica habría bastantes cosas que mencionar, pero para aquellos de ustedes que no estén quizás familiarizados con la técnica, digamos, la silografía es una forma de inscripción sobre madera, digamos, que altera la madera y, digamos, talla una cierta imagen que posteriormente, digamos, se utiliza como molde para sacar este tipo de imágenes. La investigadora y curadora Josefina de la Maza dice, precisamente hablando de las silografías de Blinder, que la incisión sobre la madera, y la estoy citando, de un modo u otro recuerda la incisión sobre un cuerpo. De hecho, no sería equivocado sugerir que la silografía ha sido un medio que históricamente ha vehiculizado la representación del dolor. Fíjense, es el año 59, esta primera silografía, donde se muestra un grupo de personas. Hay otras las que Blinder trabaja la misma imagen, que están acumuladas, apresadas, mirando a un horizonte indefinido hacia arriba, y la llama miedo. Recuerden ustedes que Stroessner, digamos, estaba en sus primeros años, y sin embargo ya en el ambiente se podía respirar esta sensación que Blinder recoge aquí. Esta segunda silografía es un poco posterior, es de 1963, y se titula El torturado. Esta imagen tiene como referencia una referencia histórica conocida, que fue la situación de Osvaldo Rojas, un estudiante de la Facultad de Derecho que fue detenido y torturado por Ramón Duarte Vela, quien mediante patadas y otro tipo de torturas quebró sus piernas, y fue, digamos, un caso muy conocido en el momento. Entonces, Blinder con esta imagen recuerda o registra la historia de Osvaldo Rojas. Bien, y esta última ya es bastante posterior, se titula Ser, es de 1977, y de nuevo, digamos, Blinder recurre, digamos, a la misma técnica digamos, para intentar registrar esos sentimientos epocales colectivos, ¿no? Digamos, relacionados con la dictadura y las violaciones a los derechos humanos en el Paraguay de ese momento. Fíjense ustedes que es una, no sé si comparten conmigo la misma impresión, pero es una figura muy inquietante, que no solo, digamos, recoge a lo que parece ser una mujer, ¿no?, que sostiene entre sus brazos a tres niños, y está, digamos, a su alrededor un horizonte oscuro, ¿sí? Digamos que seguramente tiene muchas connotaciones, como digo, de época. Bueno, esas son 3 imágenes que quería compartir con ustedes. Digamos, la interpretación que propongo, ¿no?, de este tipo de prácticas, y podríamos, por supuesto, usar muchas otras, digamos, es que de alguna manera, en este caso a través del arte, de un arte crítico, de un arte de denuncia política, digamos, lo que aparece es un registro de un momento, y quizás algunas otras cosas más que nosotros podríamos ver en ellas. Las otras imágenes son 4 imágenes del conocido arquitecto Miguel Lohner, digamos, que estuvo detenido durante la dictadura de Augusto Pinochet en Chile. Él fue detenido el 12 de septiembre de 1973,
cuando se desempeñaba como director de la Corporación para el Mejoramiento Urbano. Digamos, es uno de los grandes arquitectos de la historia de Chile, y formaba parte, pues, del gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende. Una vez que Loner fue, digamos, detenido, uno de los primeros lugares donde estuvo como prisionero fue en el campamento de Isla Dawson, ¿no? Y entonces, pues, las 4 imágenes que les voy a presentar, pues, son de ese periodo, digamos. Me parece que son unos 8 meses en los que Loner estuvo en esa situación. La primera imagen es una de las primeras imágenes, de los primeros dibujos que hizo Loner en Isla Dawson. Es de una iglesia, es un dibujo de una iglesia, la iglesia de Puerto Harris, digamos que tiene una historia curiosa, ¿sí? En un paseo, según el propio testimonio de Loner, en un paseo de los prisioneros, se detectaron que en una población cercana al campamento había una iglesia antigua, y le propusieron a los captores, digamos, hacer una restauración de esa iglesia. Pues los militares estuvieron de acuerdo, se interesaron, por el motivo que sea, en esa idea, y Loner les pidió que para hacer, digamos, esos estudios preliminares para restaurar esa iglesia, pues necesitaba, bueno, papel, ¿no? Papel, y entonces de esa manera él pudo obtener los artefactos, digamos, que necesitaba para empezar a pintar. Bien, aquí hay otro paisaje. Bueno, por supuesto, no me detengo mucho en la historia para no extenderme en el tiempo. Digamos, como se pueden imaginar, pues Loner pasó de hacer dibujos de la iglesia para ese proyecto de restauración a dibujar otras cosas, y en particular hacer un registro de las situaciones de la situación, digamos, del campamento. En este hermoso, me parece, dibujo, Loner, digamos, lo llama paisaje. Está, digamos, registrando un poco el contexto o la zona, el borde, digamos, del propio campamento. Bien, esto fue otro dibujo también muy hermoso, que hizo Loner durante el invierno del 74, mientras permanecía todavía detenido allí. Digamos, hay muchas imágenes, muchos dibujos de Loner sobre campos y espacios abiertos, ¿no? A pesar de las condiciones de encierro en las que se encontraban. Digamos, también hay otros, y digamos, para no olvidar esta otra dimensión, que quizás son más conocidos, digamos, que estos dibujos de paisajes en los que Loner registra la vida interna, las personas, los detenidos en el campamento. Este es un ejemplo, ¿no? de un dibujo que registra la vida interna del campamento. Es un poco posterior, de mayo de 1974. Se titula Almuerzo de pesadilla. Digamos, ahí es una escena como muchas otras que él pudo registrar. Sobre esto, digamos, también sobre la manera, no solo como Loner pudo hacer estos registros, sino la manera como estos dibujos fueron conservados, pues podríamos platicar un rato, y si tienen interés, pues podría contarles algunas historias sobre eso. El asunto es que, como se pueden imaginar, cuando Loner empieza a dibujar el interior y la vida del campamento, pues el material se comienza a hacer más peligroso, digamos, en términos políticos. Por lo tanto, él tiene que diseñar distintas estrategias para sacar del campamento los distintos dibujos. Hay una historia que
que no me resisto a omitir, digamos, en la que finalmente él avisa a través de una carta a su esposa, otra importante arquitecta de la época, le avisa que le envió 22 dibujos, 22 de estos dibujos, y ella se da cuenta pues que no los había recibido, pero se entera de la existencia, digamos, de estos dibujos. Pocos días después, Anita Barrenechea, digamos, es detenida también, sometida a interrogatorios, que ella no entendía cuál era el motivo, y pues en un determinado momento los captores le dicen que querían saber algo más sobre estos dibujos de Loner, ¿no? Finalmente se dan cuenta de que ella no estaba al tanto, digamos, del contenido de esos dibujos, la dejan en libertad. Por una de estas situaciones que pues también a veces ocurren, los militares le dicen que se los enviarán por correo. No llegaron los 22 dibujos, llegaron 6 menos, pero digamos, esa fue una de las maneras como se conservaron estos registros. Bueno, y por último, la tercera serie que quería compartir con ustedes es, digamos, ya sobre México, ¿sí? No sobre un México tan actual como la semana pasada, ¿sí? Es decir, un México en el que, digamos, la semana pasada se publicó un podcast que, bueno, aparte de esta exposición, por supuesto, me permito recomendárselos. Es un podcast que se publicó la semana pasada, de una serie me parece que van a ser 5, ya está el primero que se titula Los archivos que ayudan a devolver identidades, coproducido por el portal periodístico ¿Dónde van los desaparecidos?, Jiménez Noticias y Quinto Elemento Lab. Digamos, en este primer capítulo, ¿sí?, de la serie, el reportaje y también las fotos que voy a presentar son del periodista Marcos Vizcarra. Este capítulo lo dedican a las rastreadoras del Fuerte. Parece que todos conocemos su historia en el norte de Sinaloa. Digamos que han sido una de las pioneras en la búsqueda de fosas clandestinas, ¿sí?, de personas desaparecidas que están en fosas clandestinas. Digamos, aquí lo que quería enfatizarles a propósito del asunto de las prácticas de archivación es precisamente destacar ese aspecto. Por supuesto, hay muchos otros y mucho más importantes, pero me llamó mucho la atención este reportaje de Marcos Vizcarra, precisamente porque en la reconstrucción de la historia y de la lucha de las rastreadoras del Fuerte, digamos, él destaca o subraya precisamente, me parece que lo que estamos hablando, las prácticas de archivación como prácticas de registros en contextos de violencia y violación a los derechos humanos. Digamos, ese es el asunto. En esta primera imagen, todas las fotos son del propio Vizcarra. En esta primera imagen pues están las fichas, ¿sí?, las fichas de búsqueda que son elaboradas por las propias rastreadoras. Esta segunda imagen que recoge Vizcarra en su reportaje es de una joven estudiante de 21 años que se llama Michelle García Parra, que es la archivera, digamos, la que se ha encargado precisamente de todo lo relativo al archivo de las rastreadoras. Dice Marcos Vizcarra lo siguiente, voy a leer algunos fragmentos de su reportaje. El colectivo ha encontrado 200 personas con el mismo método durante 6 años, aceptar la colaboración de mensajeros anónimos. Ese método, sin embargo, no serviría de nada si no hubieran creado antes una base de datos.
es un archivo tan extenso y efectivo que cualquier agencia forense podría envidiar. En este guardan detalles, secretos y descripciones muy detalladas de personas desaparecidas que puedan ayudar a su identificación, como cicatrices, marcas de accidentes, tatuajes, lunares o cualquier marca de nacimiento. Cosas que hacen únicas a esas personas. La información que han recopilado las rastreadoras es tan importante como lo son las búsquedas en campo, pues no solo encuentran cuerpos, también han ayudado a identificarlos. Digamos, el archivo, este archivo que esta maravillosa joven Michelle García Parra, digamos, ha estado trabajando en él, es un elemento clave para la identificación de las personas. Hacia el comienzo del reportaje de Vizcarra, él señala lo siguiente, fíjense, dice, cuando una mujer pierde a su hijo, a su hija, esposo, hermana o cuñada, suele portar una blusa de color blanco, símbolo de la promesa de buscar hasta encontrarle. Esa blusa la usará todos los días y la cambiará por otra del mismo color. A veces tendrá la fotografía de su persona desaparecida y otras solo la leyenda, te buscaré hasta encontrarte. Y hacia el final del reportaje dice lo siguiente. En la oficina de las rastreadoras, que es donde está el archivo, no solo hay fotos y fichas de las personas desaparecidas, también ahí cuelga una manta donde están los rostros de las personas localizadas. Ahí está el de Roberto Corrales Medina, hijo de Mirna, el de Alejandro López Serna, hijo de Reina Serna, el de Belisario Quintero Medina, joven de Chihuahua, hijo de don Belisario Quintero, el de Ernesto Vega Robles, hijo de la señora Rosario Robles. Todos ellos fueron encontrados en fosas y recuperados por sus madres. Con las fotografías de sus hijos encontrados, animan a las otras rastreadoras, sean veteranas o recién llegadas a la organización, para que sigan buscando en un estado donde las personas no dejan de ser desaparecidas y solo colectivos como este han logrado encontrar, identificar y devolver a las personas con sus familiares. Son más de 50 rostros que forman parte de un memorial en honor a cada uno de los tesoros localizados. Colocar las fotografías ahí es también la señal para poder cambiar de blusa, una de color verde en la que se lee promesa cumplida. Esa es una fotografía de Vizcarra sobre, digamos, donde se perciben algunos expedientes del archivo de las rastreadoras. Bien, bueno, solo algunas ideas para terminar mi exposición y abrir la conversación. Digamos, podríamos volver un poco, digamos, a esa idea de enigma de la imagen, digamos, que radica, según Boehm, en ese ser por un lado una cosa y ser por otro lado una no cosa. Ese doble carácter de ser realidad en cuanto a un material, ¿sí? Como las maderas, ¿verdad? Los papeles, y en fin, y cualquier otro tipo de soporte material, y la imagen que está inscrita en él. Esa idea del enigma de la imagen me parece que es útil para comprender, digamos, lo que nosotros hemos estado llamando aquí las prácticas de archivación. ¿Por qué? Todas las imágenes que presenté, digamos, hacen registros de una situación presente, ¿sí? Testifican o atestiguan esa circunstancia que una persona o un grupo está viviendo, experimentando. También, por supuesto, no dejan de ser un medio para el conocimiento del pasado, ¿verdad? Nosotros podemos saber algo sobre el arte
las artes visuales bajo la dictadura de Stroessner, ¿verdad? Gracias a las imágenes de los artistas, ¿no?, que vivieron en ese momento. También, por supuesto, podemos conocer algo de las condiciones de internamiento en los campamentos de Pinochet, ¿verdad?, a partir de ese tipo de registros. Y, por supuesto, digamos, las rastreadoras, este tipo de registros que están asociados a su lucha por los derechos humanos, pues también nos permiten entrar en algo, ¿no?, de su mundo. Ahora, lo que quiero subrayar para terminar es que los archivos, sin dejar de tener ese vínculo con el presente y con el pasado, también tienen una orientación hacia el porvenir. Ese elemento de irrealidad, digamos, que tienen las imágenes, pero también otro tipo de documentos no necesariamente visuales, a mi juicio son los que permiten que nosotros, además de conocer o comprender los contextos en los que se produjeron, también les permita una cierta descontextualización y recontextualización. Es decir, sacarlos del contexto en los que fueron producidos esos registros y trasladarlos a otros. ¿A qué otros? Bueno, pues a nosotros, a nosotras, ¿verdad? Es decir, aquellos que de alguna manera en un determinado presente nos vemos o nos podemos ver interpelados por el archivo, ¿sí? Por los documentos de archivo. En ese sentido, y quisiera enfatizar esta última palabra, ¿no?, de Vizcarra, de la promesa cumplida, ¿sí? Digamos, creo que los archivos también, permaneciendo en ese estado de latencia en el que están, sabiendo, ¿verdad?, que la memoria es más una excepción que una norma, ¿verdad?, porque la norma es más, digamos, lo normal es el olvido, digamos, sobre todo en contextos de impunidad como los que tantas veces hemos vivido en América Latina. Los archivos también tienen una dimensión de promesa. Y bueno, pues esa era la última idea, reflexión que les quería compartir. Pues lo dejo hasta aquí. Espero haber sido claro. Si no es el caso, pues con todo gusto estoy para atender lo que ustedes digan. Muchísimas gracias, queridísimo Antonio, por compartir esta ponencia con nosotros. La verdad es que es muy conmovedor. Se lo decía un poquito a Emma ahorita en el chat porque tuvimos algunos problemas técnicos, entonces nos comunicamos, pero le decía que me conmueve muchísimo la capacidad que has tenido, porque es un trabajo enorme, que tiene que ver con la interdisciplina, que tiene que ver con la sensibilidad, que tiene que ver con el arte, como ya tú mismo lo has ido exponiendo a lo largo de tu magnífica ponencia, de cómo vuelve algo tan vivo, tan entrañable y al mismo tiempo tan doloroso el tema de trabajar con archivos, ¿no? De pronto, desde otras disciplinas, una puede no entender que algo que parece tan encerrado en papeles se convierta en algo tan absolutamente humano, ¿no? Y durante toda tu ponencia no has hecho más que mostrar la humanidad de un trabajo tan extraordinario como el que ustedes hacen de archivos. Las últimas exposiciones, que además tú mismo vas pasando a lo largo de la historia, desde la Segunda Guerra Mundial, los nazis, etcétera, y al final llegas a nuestros días y todos duelen de la misma manera porque son cosas que al final de cuentas, gracias al trabajo de archivista, y además me encanta que digas archivero. No sé si lo digas porque en Venezuela se diga archivero o porque ustedes los archivistas no les gusta el término de archivistas, y entonces es como volverlo también humano. Tiene algo de objeto entrañable, de guardado, de registro, de memoria, de colección, de souvenir, sería en francés, ¿no? Y entonces, pues eres un archivero extraordinario que nos das la posibilidad de conectarnos desde los archivos mismos con la parte más humana, y además también toca a cada persona que lo escuchó. Así que muchísimas gracias por esta ponencia tan maravillosa. Emma, tú no sé si tengas algunas preguntas en el tintero, y si no, ahorita les pedimos a las demás. Muchas gracias, Antonio. No, al contrario. Sí, yo tengo unos
quería preguntar si nos puedes compartir una experiencia de la práctica de archivar que has tenido, ¿no? Y cómo estas prácticas de archivar lo relacionas con los derechos humanos. No sé, sé que trabajaste en Chiapas, entonces así nos puedes contar un poco de esa experiencia. Bueno, pues las palabras de Lucía son tan hermosas que no sé muy bien qué decir, pues, pero pues te agradezco mucho que a pesar de la distancia y de estos problemas técnicos, pues hayas recibido algo. Por supuesto, para mí es algo sí muy sensible, ¿no? El tratamiento con este tipo de cuestiones. Creo que lo dices muy bien. Normalmente pensamos en los archivos como una especie de acumulación de documentos normalmente llenos de polvo, etcétera. Y digamos, y efectivamente me da muchísimo gusto y me alegra mucho que haya podido transmitir esa idea, porque es exactamente lo que pienso. Creo que los archivos también están llenos de vida, ¿no? En cuanto a la palabra archivero, la uso porque me gusta también. No tengo como la intención de desestimar, ¿no?, la palabra archivista, pero sí creo que tiene algo como librero, ¿no?, de desprofesionalización de la actividad, ¿no?, o de la práctica, que de alguna manera creo que nos permite a todos y todas reconocernos en esa práctica, ¿no? Entonces, es un poco en ese sentido, ¿no? Finalmente estos archiveros y estas archiveras de las que he hablado, y por supuesto hay muchas otras más, digamos, tienen algo que decirnos siempre, ¿no? Ese también es otro elemento importante, ¿no? La historia a menudo trabaja con cronologías, con tiempos cronológicos, y eso sin duda, digamos, es correcto, digamos, pero también hay otra dimensión temporal que tiene que ver con esta capacidad de interpelación y de hacernos vivir lo que otros han vivido, ¿no? Entonces, bueno, nada más quería comentar eso. Y bueno, pues respecto a tu pregunta, Manuela, pues que también te agradezco muchísimo. Cuando estaba preparando un poco, haciendo la selección sobre qué contar y qué no contar hoy, precisamente una de las cosas que quise dejar fuera fue el asunto en Chiapas, por una cuestión de tiempo y también porque me parecía que requería como de otro impulso que en este momento no tenía, pero encantado, pues les comparto algunas ideas, ¿sí?, sobre el trabajo con archivos en Chiapas, que no es un trabajo mío, es un trabajo en verdad colectivo que hacemos algunos profesores y también estudiantes de la escuela, digamos, donde estamos intentando hacer un mapeo o una primera exploración sobre archivos, digamos, que han sido construidos por organizaciones populares, civiles, como se le quiera llamar, en los últimos, vamos a decirlo así, 30 años, ¿sí? Y quizás un poco más. Hicimos un primer trabajo que espero que antes de finalizar el año o a más tardar a principios del próximo año se publique un primer trabajo sobre el archivo del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, ¿no? Un poco no haciéndoles, digamos, en torno al archivo. Digamos, podría extenderme mucho, pero hay una idea que sí, digamos, te comparto, y es la idea de que, digamos, hacer archivo cuando se trata de organizaciones activistas o militantes, también lo hemos encontrado en otras, digamos, no es prioritaria. Es decir, frente a las demandas y las exigencias del activismo, no es,
digamos, prioritario el trabajo de construcción de un archivo. Cosa que por lo demás se comprende inmediatamente, ¿verdad? En situaciones de violencia como las que se han vivido desde hace tantos años en Chiapas, ¿verdad? Digamos, las urgencias absorben el tiempo y, por supuesto, hacer archivo también requiere de tiempo. Ahí, digamos, insisto, es un proyecto exploratorio, inicial. A nosotros lo que nos gustaría es, digamos, articular como la dimensión más académica, digamos, ¿no? Que tiene que ver tanto con las ciencias sociales, los derechos humanos, pero también con la conservación de documentos, ayudar a este tipo de organizaciones civiles o populares, digamos, para que puedan mejorar la situación física, en primer lugar, de sus archivos, y por otro lado, digamos que esos materiales tan valiosos que resguardan también puedan ser compartidos, ¿no? Puedan ser curados, presentados, museificados, utilizados políticamente, ¿sí? Más allá digamos, de la situación en la que actualmente se encuentra. Entonces, bueno, ese es un poco, digamos, el marco de lo que hemos estado haciendo en Chiapas. No tenemos recursos, como se pueden imaginar. Entonces, pues vamos como podemos, es decir, poco a poco. Una pregunta que hace Isa Bericat, me dice, Antonio, ¿no hay archivos de felicidad? En la latencia entre memoria y olvido está también el álbum familiar, que normalmente se asocia a momentos felices. No creo en los álbumes, dice Isa, pero ¿qué diferencia hay con el archivo? Pues muchísimas gracias por tu pregunta, Isabel. Te mando un saludo cariñoso. Sí, digamos, yo creo que yo los álbumes, ¿no? Esa es una cosa que te diría, que me salta al escucharte, al escuchar tu pregunta, en el sentido de que, pues, en nuestra vida, digamos, me parece que está rodeada de objetos, de documentos, de imágenes, ¿no? Que nos acompañan con mejor o peor fortuna a lo largo del trayecto, ¿no? Por supuesto, yo creo que sí, hay, y además necesitamos recordar esos archivos de alegría y de felicidad, digamos, pero quizás lo que añadiría a esa reflexión que nos comparte es que también tenemos que, digamos, no sé cómo decirlo, preparar el oído, preparar la vista, ¿sí? A estos mensajes que están contenidos en los archivos de derechos humanos, que en principio no están hablando de situaciones alegres, ¿no? Precisamente felices, ¿no? Piensen nada más en la imagen de Olga Blinder, ¿no? Son todas imágenes tenebrosas, digamos. Pero digamos, aprender a encontrar ahí también en esas imágenes y no en otras, motivos de alegría o motivos de esperanza. Muchas veces, y eso, digamos, la experiencia incluso de Katja Nelson es muy ilustrativa en eso. Estos registros roban a quienes ejercen la violencia su control sobre la historia, ¿sí? Y permiten, por lo tanto, leer esa historia de otra manera. Son como regalos, ¿no? Que nos dan siempre que nosotros sepamos recibirlos, ¿no? Hay una historia muy relacionada con Katja Nelson también, que es el archivo de Emanuel Ringelblum, sobre el que también he estado trabajando. Digamos, hay una pregunta que se plantea Ringelblum, que fue el archivero del gueto, digamos. Ringelblum se plantea la pregunta de quién contará nuestra historia. Es decir, si nosotros no
documentamos, si nosotros no hacemos registros, si nosotros no acopiamos los registros de nuestra vida, de nuestra historia, de nuestros amores, de nuestros grupos, de nuestros anhelos, ¿quién contará después nuestra historia? En una situación en la que la vida de forma tan directa estaba amenazada. En ese sentido, digamos, comparto lo que dices, Isabel, ¿no? Lo que digo es, podríamos también aprender a ver alegría y felicidad en estos registros que hurtan a los que ejercen la violencia su monopolio sobre la historia. Muchas gracias, Antonio. Tenemos a Anel Palacios. Le voy a abrir su micrófono para que haga su pregunta. Hola, buenas tardes. Mi pregunta sería, ¿su experiencia archivando ha cambiado su perspectiva sobre la evolución, y la revolución social? Bueno, muchas gracias, Anel. Pues me haces una pregunta muy, muy difícil, o sea, porque por un lado mi conocimiento de las fuentes es muy limitado. En verdad, me gustaría conocerlas mucho más y mucho mejor. Digamos, si te das cuenta, un poco en la exposición, una de las cosas que hago es observar las cosas pequeñas, ¿no? A veces podría haber puesto quizás algún documento histórico, público, ¿no? Conocido, ¿verdad? Que represente, digamos, de manera directa una determinada situación, digamos, pero también he preferido como observar las cuestiones más pequeñas en la medida en que tuvieran algo que decirnos, ¿no? Entonces, eso por una parte. O sea, yo creo, no sé si sigo correctamente el sentido de tu pregunta, digamos, yo creo que la observación del pasado, cosa que no es monopolio de los historiadores, ¿no? ni de los archiveros, sino que, digamos, nos corresponde a todos y a todas, ¿verdad? Digamos, esa observación es cierto que a veces está asociada con una especie de sentimiento de melancolía, ¿no? Digamos, esa idea, por ejemplo, benjaminiana, ¿no? De la historia como una acumulación de ruinas, etcétera, ¿no? Sin embargo, digamos, ahí creo que un poco lo toca tu pregunta, la pregunta también de Isabel, ¿no? Es decir, digamos, esa contemplación o esa observación melancólica del pasado, por lo menos esa es la apuesta, no sé si tengo razón, ni siquiera si es importante tener razón, ¿no? Pero mantener la mirada fija sobre esta historia, ¿no? Sobre estas ruinas, sobre estas fuentes que nos dicen tantas cosas dolorosas, también tiene una promesa, ¿sí? Sobre todo despierta, digamos, el deseo, ¿no? El deseo de que las cosas dejen de ocurrir de la manera como han ocurrido, ¿no? No sé si la palabra revolución social, palabra revolución social es todavía la palabra, digamos, apropiada para expresar ese deseo de que las cosas dejen de ser como han sido hasta ahora, ¿no? Pero en cualquier caso creo que ese deseo no desaparece ante la observación del pasado, sino que más bien la presupone, ¿no? No mirar hacia adelante, sino mirar hacia atrás y extraer fuerzas, ¿no? Precisamente de esa mirada retrospectiva, ¿no? En cualquier caso, digamos, ¿cómo decirlo? Necesitamos saber de dónde venimos y dónde estamos, ¿no? En relación a muchos procesos. Entonces, creo que eso es indispensable para cualquier planteamiento de carácter político, ¿no? Que nos planteemos en el presente. Muchas gracias. No veo más preguntas. No sé si alguien tenga alguna duda todavía. Yo quisiera saber si al leer y recopilar todos estos archivos, todos estos documentos, hay posibilidades de reconocer el proceso de perdón como una parte social
que podría contribuir a la reparación del daño, que podría contribuir a poder reconstruirnos desde el dolor, pero hacia nuevas posibilidades. No sé, estoy limitada en el concepto de esto de los archivos, pero estoy muy enfrascada en la necesidad que tenemos como sociedad de reconstruir el tejido social y transformar pues todos estos simbólicos de lucha, dolor, que puedan, al transformarse, puedan abrir otras formas de convivir. Pues no sé si habría esa posibilidad. Muchas gracias, Montserrat. Creo que también es una pregunta profunda, digamos, ¿no? Como siempre que se plantea el asunto del perdón, creo que hay algo dentro de nosotros que se mueve y que se tiene que mover, digamos, ¿no? Cuando planteamos esa reflexión. Digamos, no, por supuesto, no tengo una respuesta a esa pregunta, a esa inquietud que te estás planteando. Digamos, lo primero que diría es que habría que preguntarles, digamos, a las víctimas, ¿no? Es decir, esa sería como la primera cuestión, ¿no? En el sentido de que el perdón no es algo que se imponga, ¿verdad? Sino algo que se da y se recibe, ¿no? O se pide y se da, ¿no? Y eso, pues las personas que están involucradas en una situación de violencia o de violación a los derechos humanos son quienes tendrían que decir digamos, a qué les resuena y qué quieren hacer en torno a la cuestión del perdón, ¿no? Digamos, si lo vemos desde un punto de vista quizás un poco más amplio, yo creo que también tendríamos, ¿no? Todas y todos que pensar cuáles son las condiciones que harían posible una situación de perdón, ¿no? Preguntas muy, muy elementales, ¿no? Como por ejemplo, una que tiene que ver mucho con los archivos, que es la pregunta por la verdad. Es decir, podríamos siquiera plantear la pregunta por el perdón si no conocemos la verdad de lo sucedido, ¿no? Esa podría ser una cuestión. Otra cuestión también muy relevante, podríamos siquiera plantear el asunto del perdón sin justicia, ¿no? Esa sería otra, ¿no? ¿Cómo evitar, ¿no? que, digamos, que perdón sea un sinónimo o una especie de táctica secreta de la impunidad, ¿no? Eso creo que son cuestiones de fondo, digamos, que tu pregunta, por supuesto, plantea, ¿no? Insisto, son preguntas que me surgen al hilo de la tuya, pero no tengo una respuesta. Ahí están los archivos siguen construyéndose todos los días, digamos, y habrá que hacer algo con ello, me parece. Muchas gracias. ¿Puedo hacer otra pregunta? Adelante. Porque justo ahora que estaba contestando respecto del perdón, ¿no? Quería preguntarte qué relación hay, si hay, entre los archivos que estamos construyendo hoy en día para no perder la memoria del presente, visto que vivimos en un país, ¿no? Con muchas complejidades, y los antimonumentos. Los antimonumentos, por ejemplo, del Adelante Bellas Artes en contra de los feminicidios, los antimonumentos de los 43 en Reforma, ¿no? Entonces, si tú la ves una relación. Sí, sin ninguna duda. Creo que es una hermosa reflexión también. Digamos, hay uno de los temas paralelos, yo diría, al tema de los archivos es el tema de los monumentos, ¿no? Digamos, y de los usos de los monumentos, la politización de los monumentos, etcétera, ¿no? Y creo que es un tema no solo de mucha actualidad, sino que concita precisamente estas cuestiones que tienen que ver con el pasado, con el presente y con el futuro, ¿no? Todas esas discusiones involucran todas las dimensiones del tiempo.
En particular, digamos, en ese vínculo, esa sospecha que tienes sobre los antimonumentos y los archivos, sobre todo este tipo de archivos, ¿no? Digamos, yo no lo he pensado, pero lo comparto. Me parece una insinuación muy útil, sobre todo en lo siguiente. Hay algunas personas, yo no me metí en eso, digamos, lo que nosotros llamamos archivos de derechos humanos son de dos tipos, ¿no? El primer tipo pues son los archivos de la represión, ¿verdad? Son los archivos del Estado, son los archivos legales, pseudolegales e ilegales, ¿no? Digamos, son los archivos de los perpetradores, ¿verdad? Por supuesto, son de vital importancia para muchas de las demandas de las víctimas, necesitan atención, cuidado y apertura. Pero no son los únicos, ¿no? Es decir, también están estos otros archivos que se hacen, digamos, desde abajo, sin recursos, como les decía respecto a lo de Chiapas, ¿no? Siempre como dentro de otras actividades que a veces son más importantes o más urgentes, ¿no? Etcétera. Hay algunos, digo, que precisamente hablan de estos otros archivos como de antiarchivos o contraarchivos, ¿sí? ¿Por qué? ¿O en qué sentido? Bueno, pues están pensando justamente en la capacidad que tienen estos archivos de desmontar relatos establecidos, ¿no? Hegemónicos o dominantes, ¿no? Sobre un determinado evento, un grupo de personas, etcétera, o el pasado más en general, tienen esa potencialidad, ¿no? Digamos, yo a eso, digamos, es una reflexión que comparto, pero añadiría algo, y un poco es la idea esta de latencia. O sea, los archivos tienen ese carácter de latencia. ¿Qué significa eso? Que nosotros hacemos los usos, ¿no? Que los usos dependen de nosotros, ¿no? A los archivos les pasa como a todas las producciones culturales, que cada momento las recibe y las transmite, ¿no? Y entonces es cómo nosotros usamos, cómo recibimos, ¿no? Los archivos, en qué contextos, para qué finalidades, ¿no? Los utilizamos y cómo los transmitimos, ¿no? Eso también es otra dimensión importante, ¿no? Lo voy a decir así un poco abruptamente, pero los archivos no nos aseguran, ni siquiera los antiarchivos, la memoria, ¿sí? Para que haya memoria y contramemoria, si quieres, necesitamos usarlos, es decir, necesitamos habitarlos, recibirlos, digamos, ponerlos en marcha en distintos sentidos, ¿no? Entonces, esa sería un poco la reflexión que me surge a partir de esta insinuación que haces, ¿no? Así como hay antimonumentos, también hay antiarchivos, los podríamos llamar, ¿no? Y son los que tienen como esta dimensión. Siguiendo un poco lo que decía Montserrat, ¿no? El archivo puede ser parte de la reparación del daño. También la inquietud, que es la mía, si el archivo puede ser parte de la reparación del daño. Montserrat, según mi experiencia, creo que sí, porque cuando intervistamos a las víctimas, cuando trabajamos con ellas, cuando trabajamos con las sobrevivientes, el archivo da la posibilidad de materializar cuerpos desaparecidos. El archivo da la posibilidad de dar nueva materialidad a cuerpos de los cuales solo encontramos fragmentos. El archivo también nos da la posibilidad de escucha, porque muchas de las personas sobrevivientes o de las víctimas piensan que parte de la reparación del daño sea la escucha, porque no encuentran escucha por el sistema de justicia, no encuentran escucha por el sistema de salud cuando piden ayuda, si hay necesidad de ser acogida después de
una violencia sexual. Entonces, el archivo puede ser parte, ¿no?, de una reparación de la escucha que llega más allá del Estado. Y no sé, solo compartir con ustedes esta reflexión porque como estamos preocupados por eso y sobre todo que tiene que ver, ¿no?, el archivo con los derechos humanos, que era un poco el tema que nos juntó el día de hoy. Bien, digamos, ahí, digamos, sí, creo que, digamos, hasta ahora ha sido predominante la visión de que los archivos, este tipo de archivos, contribuyen a la verdad y a la justicia, ¿no? Eso ya había pasado en Nuremberg, por ejemplo, digamos que los propios juicios de alguna manera sirven o desencadenan un proceso de archivación, ¿no? Por otro lado, pues también creo que allí convendría recordar pues los trabajos que han hecho distintas comisiones de la verdad, ¿no? Muchas veces es la propia comisión la que suscita un proceso de registro, ¿no?, en fin, de testimonios y de información de muy variado tipo, ¿no? Que digamos que tiene como objetivo el establecimiento de los hechos, ¿no? Y además como herramienta o como medio, ¿no?, digamos, para los trabajos judiciales, ¿no?, para los juicios. Sin embargo, creo que hay algunas experiencias que son interesantes precisamente también respecto a la reparación, ¿no? Conozco, digamos, o tengo noticias sobre algunos ejemplos en el caso de Colombia. Lo que pasa es que, digamos, como la situación política en Colombia, digamos, se ha visto modificada en los últimos años, también estos procesos también están afectados, ¿no?, como tantas otras cosas, ¿no? Digamos, pero sí, o sea, me parece que es una línea que digamos, hay que explorar, ¿no?, la posibilidad que tiene la mera existencia del archivo o su forma de mostración para reparar, ¿no?, o como parte de un proceso de reparación. Muchas gracias, Antonio. En el chat hay una pregunta de Guillermo Ruiz. Le acabo de abrir el micrófono para que la haga de viva voz si está de acuerdo, por favor, Guillermo. Bueno, la pregunta es sencilla. ¿Qué tan fácil es archivar en esta pandemia COVID-19 y poner al alcance de la gente dicho archivo? Soy Guillermo Ruiz de la Universidad del Bienestar Benito Juárez de Cuauhtémoc, Ciudad de México. Pues muchas gracias, Guillermo. Hay toda una línea, digamos, dentro de la propia archivística reciente que tiene que ver con archivos puramente digitales. No es la digitalización de documentos físicos, sino documentos que ya surgen o se producen en un entorno digital, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado también, creo que de manera concurrente a eso, hay toda una línea dentro de la archivística que es digamos, que piensan al archivista, ahora sí en términos profesionales, también como un activista, ¿no? Es decir, como alguien que tiene, por un lado, las herramientas técnicas para llevar a cabo esos procesos de archivación en contextos digitales, pero también que tiene, vamos a decirlo así, una especie de compromiso, digamos, con determinadas causas sociales, ¿no? Yo no soy, digamos, experto ni trabajo en esas áreas, pero sí son áreas que existen y, por supuesto, si tuvieras interés en profundizar en alguna de estas cuestiones, pues a través de Lucía o de Manuela, no duden en comunicarte para, digamos, pasarte alguna información que quizás te pueda resultar interesante sobre eso. Digo, no está pensado específicamente sobre la pandemia, sino sobre el proceso de digitalización, ¿no?, de la sociedad, ¿no?
Muchas gracias, Antonio. José Horacio quiere participar, ahorita rápido le abro su... adelante, José. Primeramente, mi agradecimiento al doctor Antonio por su buena exposición. Mi pregunta es la siguiente. Viendo el origen y naturaleza de lo que son los archivos, bajo su punto de vista u óptica, ¿cuál es la influencia en que han tenido los archivos en las últimas décadas en el Estado mexicano, principalmente en materia de derechos humanos? Es mi pregunta. Sí, pues muchas gracias, Horacio. Creo que sí logré escuchar. Digamos, hay toda una discusión, yo diría que es pendular, ¿no? En particular respecto al asunto de la apertura de los archivos, ¿no? En México, que ha estado vinculada con la discusión sobre la transición a la democracia, ¿no? Digamos, ahí yo te recomiendo mirar los trabajos de Camilo Vicente Ovalle, ¿no? Que ha hecho un seguimiento muy minucioso a cómo se han ido planteando en distintas circunstancias el asunto de la apertura o el cierre digamos, de archivos que tienen elementos relevantes para la memoria histórica y para los derechos humanos en México, ¿no? Es un asunto, digamos, ahí en alguna ocasión en la escuela, por cierto, estaba el propio Camilo, digamos, tuvimos algún conversatorio sobre este asunto. Digamos, lo que se suele argumentar desde el ámbito público, del Archivo General de la Nación y de otras instancias, es que ellos están obligados a no solo resguardar, digamos, el derecho a la información, sino también a la privacidad, ¿no? De ciertos datos personales que están, digamos, registrados en los documentos de los archivos, ¿no? Entonces, a través de esa argumentación, ha sido, digamos, frecuente que el acceso a los documentos se restrinja, ¿sí? Eso por un lado. La otra parte de la reflexión quizás es un poco más profunda, Horacio, o por lo menos así me lo parece a mí, tiene que ver con que, digamos, estos procesos de transición a la democracia, digamos, hay una pregunta hiriente, dolorosa, compleja, ¿verdad? Que es si se pueden basar en una especie de pacto de impunidad, ¿no? Respecto al pasado, ¿no? A experiencias de violaciones a los derechos humanos del pasado, ¿no? Ahí, como nos podemos imaginar, pues hay distintas perspectivas, ¿no? Hay algunos que piensan que un cierto pacto de impunidad es indispensable para que, digamos, las élites autoritarias abandonen pacíficamente el poder y permitan un proceso de liberalización y de democratización. Por otro lado, hay otra perspectiva según la cual, digamos, esos pactos de impunidad son enclaves autoritarios que impiden, en lugar de posibilitar, impiden procesos de democratización más radicales, ¿no? Precisamente porque instalan en las nuevas instituciones, digamos, prácticas, personas y maneras de proceder, digamos, que deberían quedar atrás, ¿no? Si estamos hablando de un proceso democratizador, ¿no? Ahora, y no puedo evitar mencionarlo, que tu pregunta, digamos, trata sobre México, recordar el asunto de Chile. Sí, el asunto de Chile, digamos, hace 20 años estudiábamos en las universidades, digamos, proceso de transición a la democracia chileno, como un proceso ejemplar, pacífico, etcétera, y, digamos, se mencionaba a veces como una especie de nota a pie de página que, bueno, pues sí es cierto que los perpetradores, los violadores de los derechos humanos, no solo permanecían impunes, sino que se habían asegurado
importantes cotos de poder, ¿no? Dentro de la democracia naciente, ¿no? Es muy interesante revisar, creo que todos hemos estado muy conmovidos y muy atentos, ¿no? A lo que han sido las revueltas chilenas desde el año pasado, ¿verdad? Como, digamos, eso que parecía inocente, secundario, de pronto en una especie de memoria silenciosa, y también de reactualización, porque no se trata solo de recordar, ¿verdad? Emerge, ¿no? Emerge el pasado dictatorial, el pinochetismo como figura de restricción, ¿no? De derechos, de libertades, etcétera, ¿no? Y no a partir de estudios eruditos, digamos, en archivos, sino a través de la gente, ¿no? En las calles, grupos feministas, estudiantiles, ¿verdad? Que han estado, digamos, poniendo otra vez en el ámbito público este tipo de cuestiones, ¿no? Los archivos, según Assmann, ya perdón que me he extendido un poco con esta pregunta, pero los archivos, según Assmann, sí son los archivos físicos, pero también hay un archivo en esa especie de recuerdo que no terminamos de recordar, ¿no? Y que todos tenemos, ¿no? Y por supuesto hay múltiples formas de transmisión, ¿no? De experiencias pasadas a personas en el presente, ¿no? Y seguramente en Chile ha habido muchos archivos, más allá de los archivos físicos, que han estado operando casi sin que nos diéramos cuenta en las últimas décadas y pues están abriendo, digamos, abriendo sus puertas, ¿no? En este momento a propósito de la situación política de ese país, ¿no? Pues muchas gracias. Erika Reyes también pregunta, voy a abrirle el micrófono, por favor, Erika. Sí, gracias, doctora. Digo que ¿cuál sería la propuesta multidisciplinaria para rescatar las memorias colectivas? Esa sería mi pregunta. Es muy extensa, muy amplia, pero pues ¿cuál sería, no? En el caso. Gracias. De acuerdo, Erika. No, al contrario, muchas gracias a ti por la pregunta. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de las rastreadoras, digamos, si tuviéramos que comentarlo un poco más, ahí se ve, digamos, no es solo transdisciplinario en el sentido de que se articulen distintas disciplinas, sino es un espacio que yo llamaría más bien de comunidad de saberes y de prácticas, ¿no? Algunos disciplinarios y otros no, ¿verdad? ¿Y a qué me refiero con eso? Bueno, ahí por lo menos, como en tantas otras experiencias que hemos conocido en México en los últimos años, una confluencia entre, por un lado, pues, digamos, la propia iniciativa, ¿verdad? De estas mujeres, ¿verdad? Que son, pues, archiveras, digamos, incluso en un sentido técnico, porque precisamente una de las características que han logrado, pues, es construir un archivo en muy buenas condiciones, ¿no? Digamos, están ellas por un lado, pero también, por ejemplo, el grupo interdisciplinario de antropología social y forense ha estado trabajando de cerca con ellas, que a su vez es un grupo ya, no sé si llamarlo inter o transdisciplinario, pero digamos, hay un conjunto de antropólogas, sobre todo, que han trabajado mucho en esta área, ¿no? Estoy pensando en Carolina Robledo, pero también en muchas otras, ¿verdad? Y por otro lado, como la tercera parte, es el periodismo de investigación, ¿sí? Quienes han estado acompañando estos procesos durante estos últimos años, ¿verdad? Digamos, son periodistas, de nuevo, casi siempre mujeres, ¿verdad? Principalmente mujeres que han llevado a cabo, pues, procesos bastante significativos. Yo diría que incluso ya no solo en el ámbito del periodismo, sino a un nivel incluso ciudadano, ¿no? No sé qué
digamos, qué podríamos nosotros recibir de lo que ha estado pasando en tantos lugares en los últimos años, si no fuera por ese trabajo de las periodistas, ¿no? Eso también, no sé si me logro explicar, pero eso que llamo comunidad de saberes y prácticas, no más que transdisciplina, se da, ¿no? en ese terreno, ¿no? Por cierto, el trabajo periodístico también es un trabajo de registro, ¿no? Muchas historias estarían perdidas, definitivamente perdidas, si no fueran registradas por este arriesgado y valeroso trabajo de las periodistas, ¿no? Ese sería, pues, un ejemplo, ¿no? Seguramente hay otros. Yo y el grupo, digamos, que trabajamos en la escuela, lo que nos gustaría, digamos, es que también la conservación, los conservadores de acervos documentales, nos pudiéramos integrar, digamos, en ese tipo de trabajo, porque hay cuestiones que tienen que ver con la materialidad o con las formas de organización o las formas de descripción de archivos que no necesariamente, digamos, todo el mundo las conoce y podrían ser quizás útiles para la preservación de estos archivos, en primer lugar para quienes los construyen, pero también para grupos más amplios, ¿no? Más allá de las personas directamente involucradas, ¿no? Esa creo que sería, digamos, la reflexión que me ocurre. A veces, yo con respecto a esto de la transdisciplinariedad, a veces digo que es que ya está operando, ¿no? Es decir, lo que tenemos es que reconocerla, ¿no? Cómo está operando, cómo fortalecerla, etcétera, ¿no? Emanuela, ¿tú quieres añadir algo? No, es que creo que podemos cerrar aquí, sobre todo porque, visto que es el cierre de este año, claro, el año completo. de este año y de esta edición del seminario, quisiera como hacerlo con calma y antes que nada agradecer a Antonio que nos dedicó esas dos horas y sobre todo, ¿no? Volviendo a darnos un poco de poesía. Eso nos hace falta Sí, no sé. Entonces, nada, agradecer claramente a Lucía por crear y dar la posibilidad de vivir a este espacio cada año y de ser su fiel compañera. y nada, agradecer a todas las que están aquí para seguir con tanta constancia el seminario y volveremos el próximo año. Eso sí, sin duda. No sé, yo siempre digo que íbamos un año adelante, entonces no sé si íbamos en el 4º o 5º año, según ya digamos, ¿verdad que sí? 5, entonces el próximo cumpliremos 6 años. Ha sido un honor trabajar con Emma hasta el día de hoy y espero que sigamos haciéndolo hasta que el seminario cumpla 50 años, aunque no sé si vamos a estar ahí, alguien se quedará en nuestro lugar. No, bueno, Emma ha tenido, junto con Lucía Melgar y con nuestras compañeras de Académicas en Acción Crítica en distintos momentos, pero Emma particularmente le ha dado como un espíritu muy particular en estos años al laboratorio. Entonces, Emma, te agradezco muchísimo. Este cierre con Antonio me parece que encierra toda esa poesía, toda esa diversidad, toda esa lucha, todo ese compromiso que ha identificado a cada una de las invitadas y los invitados que nos han acompañado, así que es un cierre muy hermoso. Y quiero agradecer además, que a veces se me olvida y tendría que hacerlo todos los días, porque también gracias a ellas y a ellos podemos estar en este espacio, que es, bueno, para empezar, al Instituto de Investigaciones Jurídicas, particularmente pues al equipo de Alejandra Caballero, que en las distintas áreas se encargan de todo, desde la publicidad hasta mantenernos conectadas, y sufrimos cada sesión con el tema de Facebook, mea culpa, y entonces agradecerles que siempre nos saquen de eso. Entonces, Ale Caballero, a Paula Gracida, a Fernando Santillán, al ingeniero Gabriel Hernández, que además lo conozco desde que entré al instituto y que siempre ha estado al pie del cañón, y al equipo que nos acompaña y que nos apoya desde este semestre, que es Lorena Morán y Diana Laura Martínez, que están prestando su servicio social con nosotros, a quienes les debo que las cosas de logística hayan salido muy bien esta semana, que ha sido una semana dura
como para todos, un poquito más durita para mí, pero ya estamos sacando la cabeza del agua. Y bueno, pues decirles a todas y a todos los que nos acompañan en este seminario que estamos muy agradecidas, que ha sido también una participación constante de muy buen nivel. Esperamos volverles a ver el próximo semestre. No, nada, agradecer también porque nos están invitando a la Universidad para el Bienestar y también creo que sea directamente un invito para Antonio, el invito a la Universidad para el Bienestar Benito Juárez, entonces creo que está muy bien, ¿no? Ese intercambio entre diferentes lugares de producción de conocimiento y que bien, ¿no? Que ese seminario siga siendo abierto justo por eso, ¿no? Para difundir y producir juntas el conocimiento. Pues muchas gracias a todos ustedes y efectivamente gracias, Emma, una vez más, y un abrazo muy, muy fuerte a todos. Y bueno, pues es todo. Muchas gracias. Buenas noches.